Continuamos entonces con la segunda parte. Seguimos entonces con la clasificación de los impuestos. Continuamos con los ingresos corrientes, tributarios. Entonces ya vimos ingresos corrientes, que los ingresos corrientes se dividen en tributarios y los tributarios al mismo tiempo se dividen en directos, indirectos. Ahí también impuestos proporcionales. Este impuesto proporcional es aquel sistema de impuestos cuyo gravamen siempre es el mismo, sin importar cuál sea la base imponible o gravable, siempre se aplicará el mismo tipo impositivo. El ejemplo, pues, es el impuesto de renta. Sin importar cuánto es su ganancia o la base, entonces si son 100 millones, 200 millones, 300 millones, siempre la base va a ser la misma con el impuesto de renta. Los impuestos progresivos, un impuesto progresivo es un sistema de impuestos en donde se establece que a mayor nivel de renta, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar sobre la base imponible o base gravable. El tipo de gravamen aumenta cuando mayor es la capacidad económica de la persona obligada al pago del impuesto. Es el impuesto de renta. Les decía yo a ustedes que el impuesto de renta a las personas naturales. El impuesto va progresivo a medida que van aumentando los ingresos, la tarifa va aumentando. Los impuestos regresivos, entonces, es un impuesto aquel que recauda el menor porcentaje de los ingresos en la medida que la persona gana más. Asimismo, representa una mayor carga impositiva para los individuos de bajos estatus económicos. El ejemplo de los impuestos regresivos es el IVA. Entonces, entre más gana la persona, el país recauda menos, porque va a pagar el mismo impuesto a alguien que gana mucho y paga el mismo impuesto a alguien que gana poco. Si yo me gano 15 millones de pesos y el señor se gana solamente el salario mínimo, debería pagar más impuesto el señor que se gana los 15 millones de pesos que el señor que se gana el salario mínimo. Por el contrario, el IVA no funciona de esa manera. El IVA grava todos los productos por igual, sin tener en cuenta que unas personas tienen más capacidad adquisitiva que otros. A eso es lo que hace referencia el impuesto regresivo. Ya vimos entonces los impuestos corrientes, los impuestos corrientes, los ingresos tributarios. Pues ahora vamos con los ingresos no tributarios, los que no son directamente impuestos, sino que son ingresos que provienen de venta de bienes, prestación de servicios, tasas, multas, entre otros. Ya vimos cuáles son las tasas, ya vimos en la primera clasificación, vimos que las tasas eran los peajes que se pagan por utilizar, las tasas se pagan por utilizar un bien del Estado. Dentro de esas tasas, entonces está el peaje, porque los peajes son del Estado, y las tasas aeroportuarias, porque los aeropuertos también pertenecen al Estado. Otro ingreso no tributario son las multas. Las multas son castigos que impone la autoridad sobre alguna persona que haya infringido una norma. Es algo pecuniario porque se debe pagar en dinero y usualmente es coercitivo. O sea, si usted no lo paga, va a tener además de pagar el impuesto, va a tener un impuesto de mora. Ya que en el caso de no haber cumplimiento del pago se aplican multas sucesivas y acumulativas, lo que yo les decía. Si usted no paga el impuesto, entonces le ponen una multa y a medida de que va pasando el tiempo, el impuesto va aumentando porque le van cobrando más intereses sobre esa multa. Dentro de estos no tributarios, pues además de las tasas, las multas, están las rentas de origen contractual. Esas rentas de origen contractual, hay dos ejemplos muy representativos, que son los contratos de concesión y las regalías. ¿Cuáles son los contratos de concesión? Cuando entre un particular, llámese la empresa X, y la administración estatal, o sea, el Estado, hacen un convenio para explotar un servicio público por un tiempo determinado, obteniendo el pago de los usuarios o administrados. Normalmente los contratos de concesión más visibles para nosotros son los peajes. Normalmente, cuando se hace un peaje, entonces se arregla una vía, arreglan una vía, entonces la vía la dan en concesión. ¿Qué es la concesión? Una empresa de vías, unos ingenieros de vías, arreglan, por decir algo, la vía de aquí a Buga en el Valle del Cauca.
¿cierto? Entonces, ellos permanentemente construyeron, hicieron la doble calzada y permanentemente le hacen mantenimiento a la vía. Por eso es que, por ejemplo, la vía aquí al valle está en excelentes condiciones. Pero ¿cuántos peajes hay de aquí a Buga o a Cali? Hay muchos peajes. Esos peajes no los cobra el Estado, los cobra la concesión. ¿Quién es la concesión? Los ingenieros o la empresa de ingenieros que construyó la vía y la mantiene. Ese contrato, entonces, ellos hacen la vía, la mantienen en perfecto estado y entonces el contrato les permite a ellos cobrar el dinero producto del peaje. Claro que pues a la nación le entra un poquitico de plata, pero es muy poquita, porque realmente la plata que le entra a la concesión es para pagarle todo el dinero que ellos invirtieron en la vía. Por eso es que ustedes ven en algunas partes, por ejemplo, especialmente en las carreteras de la costa, que los peajes no son en concesión, sino que son peajes del Estado. Entonces, a usted le cobran el peaje y la carretera permanece en pésimas condiciones porque es el Estado el que la mantiene y no hay una empresa en concesión que le haga el mantenimiento. La vía Autopistas del Café es lo mismo, la vía aquí a Pereira y luego a Manizales, que hicieron la autopista, la hizo una concesión, la concesión es la que cobra el peaje y ellos se encargan de mantener la vía en óptimas condiciones. Esa es una renta de origen contractual. A la nación le entra un cierto dinero, pero no es el 100% del valor, sino que es solamente una parte, porque la mayor parte la cobra la empresa que construye la vía y la mantiene. Y los contratos de concesión, entonces, son siempre por determinado número de años. Las regalías, entonces, dice que es una compensación o parte de los beneficios pagados al propietario de un derecho, al propietario de un derecho de propiedad. Se establecen normalmente como un porcentaje de las unidades o de las ventas de productos que se ha realizado con esos derechos. Normalmente las regalías, entonces las reciben ¿quién? ¿Quiénes son los propietarios? Hablemos, por decir algo, de las minas. Señor. Profe, esas tarifas de los peajes, ¿eso lo cuadran por tramos o quién regula esa gente? Porque usted puede ver que dicen, no sé, porque no tengo carro, pero dicen que uno de los peajes más caros es el de Pereira. Sin embargo, también se quedan los peajes en los llanos y todo ese cuento. Lo que pasa es que esas tarifas de peaje son tarifas que impone el Ministerio de Transporte. Ellos son los que determinan cuál es el porcentaje que debe pagar cada vehículo por utilizar la vía. Pero de eso también depende del, ¿cómo se dice? Como de la categoría que tiene el peaje, ¿sí? Entonces, dependiendo de la categoría del peaje, asimismo es lo que usted debe pagar. Por eso es que usted hay veces que encuentra unos peajes que son más baratos que otros, porque todo eso está establecido en el Ministerio del Transporte. Los peajes tienen determinadas categorías, entonces dependiendo de la categoría puede costar. Ah, bueno, pues gracias. ¿Sí? Entonces, les decía de las regalías. Entonces, la regalía es una compensación que yo recibo cuando soy el propietario de un bien. Entonces, por ejemplo, hablemos de las minas del Cerrejón. Las minas del Cerrejón, el propietario pues es el departamento de La Guajira, pero las explota una multinacional. Entonces, por explotar, por darles el permiso de explotar las minas, ellos le pagan unas regalías al departamento. Lo mismo sucede con las minas de petróleo, con los pozos de petróleo. Los pozos de petróleo normalmente los administran multinacionales, pero por decir algo se me fue el nombre en el Meta, profe. En el Meta y hay otro, es que me olvidó el otro departamento. En Casanare, donde están los pozos, pues los pozos más grandes de petróleo, entonces ellos, ¿quiénes son los dueños? El departamento es el dueño de los pozos petroleros. Ellos reciben un beneficio porque venden el petróleo. Entonces eso es lo que se llama regalías, lo que ellos reciben por el derecho de que exploten ese recurso natural.
También están los fondos especiales, que son aquellos ingresos creados y definidos por la ley para la prestación de servicio específico. Aquí les traigo el caso del Ministerio del Interior, que habla de que se dispuso la creación de, aquí hay 3 fondos, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y el Fondo de Protección a la Justicia. Y está el Fondo para Participación y Fortalecimiento de la Democracia. Entonces, aquí hay 4 fondos, que son fondos especiales que constituyen para manejar este tipo de recursos no tributarios. Y hay muchos otros, hay para los fondos para la policía, que los maneja la policía. Ahora ya llegamos, entonces, ya vimos los ingresos tributarios, entonces ahora vamos a ver cuáles son los recursos de capital. Son los ingresos que son los ingresos de capital. ¿Cuáles son los ingresos de capital? Los que recibe la nación, los municipios o los departamentos por préstamos. Pueden ser préstamos internos o externos. ¿Quién nos puede prestar internamente? Los bancos colombianos. Entonces dice que cuando el banco nos presta, entonces aparece una figura que se llama la deuda pública interna, ¿cierto? El municipio hace un préstamo en el banco X o el departamento hace un préstamo en el banco Y, entonces eso se llama deuda pública interna. O sea, el municipio se endeuda y obtiene unos ingresos de capital, por los cuales él va a tener que pagar unos intereses. Entonces dice aquí que se entiende por deuda interna la cantidad total de la deuda pública de una nación o territorio, en el cual los ciudadanos de este son los denominados acreedores o fiadores. Y se cancela dentro del territorio nacional y con moneda oficial o nacional. O sea que ¿quiénes son los fiadores? Nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque ¿con qué pagan la deuda después? Con lo que nosotros pagamos de impuestos. Después viene entonces la deuda pública externa, entonces lo mismo son ya los préstamos que nos hacen en el extranjero. ¿Quién nos presta en el extranjero? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y los países del extranjero. Esa deuda pública corresponde a las obligaciones 2678. Corresponde a las obligaciones que dado país posee con respecto a entidades provenientes No, mira, acá está Bogotá, no se llega a la droguería y ahí está la metidita. Perdón, me apagan ese micrófono, por favor. ¿Aló? Santiago. Santiago. Yo te pago las 3 de una vez. Me apagan el micrófono, porfa. Gracias. Entonces, la deuda pública externa corresponde a las obligaciones de cada país con respecto a entidades provenientes del extranjero. Entonces, les decía a usted, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y esos préstamos normalmente se deben pagar en moneda extranjera. Los llamamos recursos de capital o ingresos de capital porque cuando nos los prestan, la plata ingresa a la caja, por decirlo así, de la nación, del departamento, del municipio respectivo. Hay otras clasificaciones que dan otros autores que ya no los tratan como ingresos tributarios y no tributarios, sino que simplemente dicen que son ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Entonces los consideran las tasas, mire que son los mismos que ya vimos, sino que es otro tipo de clasificación que da otro tipo de autor. Entonces simplemente dice que los ingresos pueden ser ordinarios o los ingresos pueden ser extraordinarios. Ordinarios, entonces todo lo que tiene que ver con las tasas, los parafiscales y los impuestos, y los extraordinarios, que son los empréstitos, ya sean internos o externos, entonces cualquier banco nacional o extranjero nos presta, y hay otros ingresos extraordinarios, pues que sí vale la pena recalcar acá, que no estaban en la otra clasificación. Habla de confiscación, las herencias y las donaciones. ¿Por qué la confiscación? Porque cuando, especialmente con los problemas de narcotráfico y del microtráfico, entonces en la nación, los municipios o los departamentos tienen la potestad de expropiar las propiedades, las fincas, los condominios, las fincas de recreo de los narcotraficantes o de las personas que expenden
¿cómo se dice? Se me olvidó. Droga, entonces les confiscan los bienes, entonces esos bienes simplemente después de un proceso legal respectivo los pueden vender, entonces esos son ingresos extraordinarios para la nación. O los pueden explotar, no necesariamente los venden, sino que los pueden explotar. Las herencias. ¿Por qué hace referencia a las herencias? Porque resulta de que cuando fallece una persona y esa persona es adinerada, pero esa persona no tiene ningún heredero, no tiene esposa, hijos, hermanos o familiares cercanos, cuando esto sucede, el país, o sea, la nación, el municipio y el departamento respectivo, es el que tiene derecho a esa herencia cuando la persona no tiene herederos. Y las donaciones hace referencia, pues, como su palabra lo indica, un significado es que le hacen una donación, entonces cualquier persona le puede hacer donaciones al municipio, al departamento o a la nación. Especialmente los gobiernos extranjeros son los que más le hacen donaciones a Colombia para contrarrestar el narcotráfico, para ayudar a las personas o a las familias de bajos recursos y demás. Estas son las clasificaciones de los impuestos. Bueno, entonces ahora hasta aquí, entonces lo correspondiente al tema del día de hoy. Entonces ustedes los escucho, ¿qué preguntas tienen? No, profe, ninguna.